Hola, hoy continuamos con nuestras clases del módulo 6 del Diplomado de Cuidado Integral de Salud de la Mujer, Perinatal, Niñez y Adolescencia con enfoques de curso de vida y atención primaria en salud. La clase que nos corresponde el día de hoy es anticoncepción de emergencia. Los objetivos que debemos cumplir son los siguientes. Evaluar la utilidad de la anticoncepción de emergencia. Conocer las opciones de anticoncepción de emergencia disponibles tanto en nuestro país como fuera, porque es importante actualizarse. Describir los mecanismos de acción de los anticonceptivos de emergencia. Describir las dosis de cada método de anticoncepción de emergencia, específicamente los hormonales. Resumir los efectos secundarios asociados a esta anticoncepción de emergencia y sintetizar los criterios médicos de elegibilidad con relación a los anticonceptivos de emergencia. Así que comencemos nuestra clase de anticoncepción de emergencia. ¿Cómo definimos la anticoncepción de emergencia? Bueno, aquí está el concepto. La anticoncepción de emergencia se define como aquellos métodos anticonceptivos que puede usar una mujer para evitar un embarazo no deseado en los días siguientes a una relación sexual no protegida. Y ya veremos más adelante cuáles son esas condiciones. Esta anticoncepción de emergencia se remonta a sus inicios a los años 60, con el uso de altas dosis de estrógeno, específicamente en los años 1964 comenzó en principio a utilizarse en veterinaria y luego la primera, digamos, la primera descripción del uso de altas dosis de estrógeno a una mujer para evitar un embarazo fue en Finlandia, en una niña de 13 años que había sido víctima de una violación y le dieron altas dosis de estrógeno y resultó eficaz, pues no resultó ese abuso sexual en un embarazo. Posteriormente siguieron las investigaciones y aparece el método Yuspe por el doctor Yuspe, que en 1974 utiliza entonces una combinación de píldoras con estrógenos y progestágenos, dándole un resultado bastante interesante y vamos a comentar posteriormente cuáles son las dosis y que todavía se puede seguir utilizando. Pero ya para los años 90 aparecen las progestinas solas y van a ocupar un lugar importante y todavía hoy en día siguen siendo de valor como anticoncepción de emergencia, básicamente el levonorgestrel, del cual hablaremos también más adelante. Pero en estos años 90 también aparece la opción como anticoncepción de emergencia como dispositivos intrauterinos, lo cual es de los métodos de anticoncepción de emergencia el más seguro de todos. Actualmente también podemos hablar del acetato ulipristal, que aunque ya tiene más o menos unos 10 años en el mercado, en Venezuela no lo tenemos disponible, pero es una buena opción porque puede utilizarse con seguridad hasta 5 días después de la relación sexual no protegida, teniendo la misma eficacia a pesar del tiempo que pase entre esa relación sexual protegida y esos 5 días. Y la mifepristona, que aunque realmente la mifepristona tampoco está aprobada en Venezuela, porque sí es un producto que tiene efecto como se usa para provocar abortos, también se utilizaba como anticoncepción de emergencia, pero realmente lo importante es saber que estos dos no los tenemos disponibles todavía en Venezuela. ¿Cuáles son las indicaciones de utilizar anticoncepción de emergencia? Bueno, ya lo comentamos anteriormente, una relación sexual sin un método anticonceptivo seguro que la hayan estado utilizando esa mujer con su pareja, llámese un método de barrera como los preservativos o llámese cualquier método hormonal, o que haya fallado su método habitual, póngase que usa métodos naturales como el método del calendario y se equivocó. Bueno, eso también es una opción. Igualmente en el uso incorrecto o el accidente con un método, a lo mejor utilizan el método de barrera y les va muy bien el preservativo, pero en algún momento el preservativo se rompió, se deslizó y ya ahí pues el riesgo de embarazo aumenta. Por ende, es también una opción la anticoncepción de emergencia. Por supuesto, en todos los casos de violación, abuso sexual o violencia sexual, debe ser también indicado. Es importante que anotar bien claro y bien grande que no es un método anticonceptivo de rutina, que hay que explicárselo muy bien a nuestras usuarias de anticoncepción, que no pueden utilizarlo para cada vez que tengan una relación sexual, pues se toman una de estas anticonceptivas de emergencia, porque realmente el método no es para eso, sino para puntualmente un momento en que hubo o falla el método o un accidente relacionado con el método, en el caso de cualquier caso de relación sexual sin protección. La anticoncepción de emergencia está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y por la Federación Internacional de Planificación Familiar, así como otras agencias reguladoras en el mundo. Las tasas de fallas en adultas están entre 3 a 8% y en adolescentes entre 16 a 20%.
No es un método abortivo, eso hay que también tenerlo claro, y su acción es siempre previa a la fecundación, por eso es que hablamos de que no es un método abortivo, a pesar de que muchas personas todavía piensan que es así. ¿Qué tenemos disponible actualmente como anticoncepción de emergencia? Aquí están los principios activos y las dosis. El acetato de ulipristal, que viene en tabletas de 30 miligramos, administrado en una sola dosis, puede utilizarse hasta 5 días después de la relación sexual no protegida, con la misma eficacia a pesar de ese tiempo. Luego tenemos entonces en Venezuela disponible, sí, el levonorgestrel de 1.5 miligramos que se administra en una sola dosis, aunque también existe la presentación de 0.75 miligramos, que son 2 tabletas para usarlas con un intervalo de 12 horas entre una y otra. Pero realmente ya poco se ve esta dosis y la que vamos a encontrar con más frecuencia es la de 1.5. Tenemos el dispositivo intrauterino de cobre, porque son los que están estudiados. El de levonorgestrel realmente no hay estudios como anticonceptivo de emergencia, por lo tanto no lo recomendamos actualmente como anticoncepción de emergencia y nos quedamos con el DIU de cobre. Específicamente la T de cobre es la más utilizada. Y tenemos por último el lamifepristona, que como le comenté en principio, no existe en Venezuela, no está aprobada, pero viene en tabletas de 25 y 50 miligramos, también se da una sola dosis. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, para los hormonales, específicamente el levonorgestrel e igualmente acetato ulipristal, ellos van a afectar la migración y la función espermática. Tienen efectos sobre el proceso de ovulación, suprimiendo la ovulación, y además también tienen efectos en el endometrio, provocando un poco el aplanamiento del mismo, impidiendo que sea un endometrio adecuado para el ascenso de los espermatozoides. Y el efecto a nivel local de moco cervical, que evita la capacitancia de los espermatozoides que ocurre a nivel del cuello. Y el dispositivo de cobre, básicamente su mecanismo de acción es el efecto tóxico que ejerce sobre los espermatozoides. Entonces aquí explicamos un poquito más el efecto que tiene sobre la migración y la función espermática. Disminuye los espermatozoides que podemos encontrar a nivel de la cavidad uterina, 3 a 10 horas después de que se administra el levonorgestrel, es decir, hay una disminución importante de los espermatozoides que vamos a encontrar. Y tiene un aumento del pH del fluido uterino que se puede observar hasta 5 horas, a las 5 horas después de la administración. Y algo muy importante que es el aumento de la viscosidad del moco cervical, que lo vemos apenas 9 horas después de la toma. Es decir, que ya en las 24 horas el efecto de los anticonceptivos de emergencia hormonales ya se instala en las primeras 24 horas, lo cual es muy importante tomarlo en cuenta porque si va a ser efectivo ya en ese momento va a cumplir ese papel. Sobre el proceso ovulatorio, su efecto es sobre la supresión o la postergación del pico de la LH más allá de la vida fértil de los espermatozoides, lo cual provoca la inhibición de la ovulación. No hay ovulación, por lo menos se retrasa, y en ese momento que ocurre ya ha pasado la vida fértil de los espermatozoides, si es que llegan a capacitarse y puedan llegar a nivel de donde se encuentra el óvulo, que es en la trompa. Sobre el endometrio, bueno, la anticoncepción de emergencia no va a afectar realmente, no va a alterar el desarrollo progestacional del endometrio porque se mantiene y sigue su curso a pesar de la anticoncepción, aunque algunos consideran que pudiera afectarlo en alguna forma, pero realmente el efecto sobre el mismo no impediría que se implantara un embrión en caso de darse la fecundación. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, puede tener efectos secundarios. Los descritos más que todo son a nivel gastrointestinal, como las náuseas y los vómitos. Puede ocasionar cefalea, en algunas ocasiones se ha reportado mareos y cansancio, algo de sensibilidad mamaria y cambios en el patrón menstrual. ¿Qué hacemos con esos efectos secundarios? Bueno, en principio, hablando de náuseas y vómitos, son los más frecuentes, pero se autolimitan. A veces no es necesario ni dar ningún tipo de tratamiento, pero se pueden prevenir con el uso de antieméticos que se administren media hora antes de la toma del anticonceptivo de emergencia. Son más frecuentes en el caso de utilizar el método de Yuspe, que es con anticonceptivos orales combinados, que con el levonorgestrel. Sin embargo, en caso de presentarse un vómito una hora
en menos de una hora después de la toma, allí tendríamos que repetir otra vez la toma, y en el caso de que sea de verdad la intolerancia gástrica importante, la vía vaginal es una opción. Aquí vemos en un trabajo hecho por la Organización Mundial de la Salud cómo las náuseas y los vómitos son mucho más frecuentes en el caso del método de Yuspe, es decir, casi el doble en caso del levonorgestrel y casi el triple o más del triple en el caso de caso de los vómitos. Entonces es muy poco frecuente verlo con levonorgestrel, pero si tenemos que usar el método de Yuspe porque no se puede encontrar en ese momento el levonorgestrel, vamos a tener a veces que recurrir a eso de la toma previa del antiemético. ¿Qué pasa con las menstruaciones subsiguientes? Realmente la Organización Mundial de la Salud hizo un gran estudio para ver qué efectos tenía esa anticoncepción de emergencia hormonal sobre la aparición de la menstruación posterior a su toma. Y vieron que no había diferencias con los regímenes tanto combinados como con las progestinas solas. El 13% tuvo un retraso más o menos de 8 días o más, un 15% tuvo un retraso de 4 a 7 días, que básicamente no es un gran retraso. El 61% tuvo su periodo menstrual en los 3 días que estaban seguidos a lo que ella considera su día normal de menstruación, o pudo verse 3 días antes, lo cual estaba dentro de los parámetros normal de que la menstruación puede venir en un ciclo normal. El 11% tuvo su periodo menstrual con más de 3 días de antelación, es decir que vemos que la mayoría tuvo su menstruación dentro del periodo de tiempo esperado. La seguridad, bueno, fíjense que la anticoncepción de emergencia en los criterios de elegibilidad de la OMS, que lo hablamos en una de las primeras clases, no tiene realmente grandes contraindicaciones, o sea, absolutas, y algunas relativas. Hay los efectos secundarios, como hemos visto, no afectan la coagulación y no se conocen efectos teratogénicos hasta el momento, es decir, que puede utilizarse con tranquilidad. Aquí tenemos lo que hablábamos de los criterios de elegibilidad de la OMS, y vemos que, bueno, son seguras para ser utilizadas en cualquiera de estas condiciones médicas: diabetes mellitus, hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico, dislipidemias, enfermedad tiroidea. Y aquí tenemos el gráfico de los criterios de elegibilidad de la OMS, que podemos observar como, bueno, por supuesto, ante un embarazo no lo vamos a utilizar si ya estamos seguros que es el embarazo, porque ya sabemos que no es un abortivo, sino previene el embarazo, previene la fecundación. Vemos que con lactancia materna, en caso del acetato de ulipristal, tiene una condición, tiene un número, aquí una letrica A, y se pone categoría 2, y vemos que sí es recomendable. Cuando vamos aquí, no se recomienda la lactancia durante una semana después de recibir el acetato ulipristal, porque esta sí se excreta por la leche materna y durante ese tiempo, y no se sabe qué efectos puede tener sobre el bebé. Entonces, en ese caso, lo que se hace es extraer la leche y descartarla, y después de la semana volver a su lactancia habitual. Con levonorgestrel o anticonceptivos orales combinados no tenemos ningún problema. La dosis es una sola dosis, la dosis no es tan elevada como para que, a pesar de que sí pasa a través de la leche, no se ha visto que tenga ningún problema sobre el bebé. Embarazo ectópico, historia de embarazo ectópico no tiene problema. En la obesidad mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, dice que es categoría 1 todos los hormonales. Sin embargo, tenemos una letra B como un llamado de atención aquí, que lo que dice es que la eficacia de las PAE puede ser menor en las mujeres con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Eso comparado con las que tienen un índice de masa corporal normal. A pesar de eso, no se cuestiona su seguridad y se recomienda pues seguirla utilizando. Hay algunos, ustedes pueden encontrar en la literatura algunas recomendaciones de utilizar el doble de la dosis en mujeres con obesidad. Sin embargo, la OMS no tiene esa recomendación, es decir, que quedaría a criterio del médico si se la duplica o se la da en una sola dosis. Tenemos que, si hay historias de cardiopatía grave, cardiopatía isquémica, ataque cerebrovascular u otros trastornos tromboembólicos, es categoría 2 para todos los hormonales. Sin embargo, recordar que categoría 2, las ventajas siguen superando los riesgos teóricos o verdaderos, y se puede utilizar. En caso de migraña estamos igual, en caso de enfermedad hepática grave seguimos también. Estos son categoría 2, incluyendo la ictericia. En cuanto a los inductores del CIP 3A4,
por ejemplo, que son estos medicamentos que se toman como anticonvulsivantes, ejemplo, fenobarbital, carbamazepina, etcétera, pues es categoría 1 para todos. No hay ningún problema a utilizarla y sigue siendo segura. El uso repetido de las píldoras anticonceptivas tenemos que es categoría 1 con un llamado a atención también en la letra D, y en caso de violación categoría 1 definitivamente. Veamos cuáles son los llamados de atención tanto para los inductores de la CIP3A4, que dice que bueno, los inductores potentes pueden reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia. Es una observación importante, aunque es categoría 1, es decir, no vamos a dejar de indicarla, pero su eficacia pudiera ser menor. Y en el caso del uso repetido de las píldoras anticonceptivos, puede ser perjudicial para la mujer, con condiciones calificadas como categoría 2, 3 o 4 para el uso de anticoncepción hormonal, es decir, que hay que hacerle la salvedad que no debe usarlo de manera repetida. Y en cuanto al dispositivo intrauterino, vemos que es categoría 4, por supuesto en el embarazo no lo vamos a utilizar, es categoría 3 en el caso de que exista alto riesgo de infecciones de transmisión sexual posterior a una violencia sexual o a una violación, pues quedaría en categoría 3 y ya ahí pues deberíamos ir a la toma hormonal. Y la categoría, si es de bajo riesgo de ITS, categoría 1, así que podemos utilizarla sin ningún problema. Entonces allí, guiándonos siempre por estos criterios de elegibilidad, sabemos que la anticoncepción de emergencia es segura para prácticamente todas las indicaciones y sin contraindicaciones absolutas, etcétera, excepto el embarazo. En relación a esa efectividad, bueno, está más o menos para el levonorgestrel entre 75 y 85%, dependiendo del tiempo de la toma y del régimen usado. La OMS mostró que las tasas de embarazo son más o menos de 1.1% con el levonorgestrel y 3.2% con el régimen de Yuzpe, es decir, que el levonorgestrel es mucho más seguro o más eficaz que el método de Yuzpe. El factor tiempo es muy importante para determinar esa efectividad. Las tasas de embarazo, por ejemplo, en este estudio realizado también por la OMS, fue de 0.5% cuando la toma fue inmediata, o sea, en las primeras 12 horas después de la relación sexual no protegida, pero ya si pasaba de esas 12 horas el riesgo ya subía a 4.1% y después, más aún después de 61 o 72 horas era mayor el riesgo. ¿Qué no pasa con acetato de ulipristal, que es más efectivo aún al quinto día de uso, ni con el dispositivo intrauterino, que igualmente lo podemos utilizar hasta el quinto día después de la relación sexual no protegida, con la certeza de que va a tener eficacia? Aquí podemos ver en este gráfico cómo la anticoncepción de emergencia es tan segura, o mucho más segura que cualquier método, llámese de barrera, llámese natural, llámese espermicidas, está por encima de 18 embarazos por 100 mujeres. El índice de PER está aquí, mientras que estos están en 28. Claro, no es tan seguro como utilizar un método como las píldoras, o sea, los métodos hormonales, el anillo vaginal, el inyectable, cualquier hormonal, y el diafragma, que está, fíjense, 12 por 100 mujeres año, el índice de PER, y bueno, por supuesto, no está muchísimo más seguro, que ya lo vimos en otras clases, todo lo que son, por supuesto, la esterilización quirúrgica, los DIU y el implante subtérmico. Con respecto al DIU de cobre, la eficacia, fíjese que es 99.9%, es decir, en palabras más sencillas, que solamente una de cada 1000 mujeres se podría embarazar como consecuencia de una relación sexual no protegida y que se haya utilizado el dispositivo de cobre como anticoncepción de emergencia. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, proporciona no solo anticoncepción de emergencia, sino que puede continuar siendo el método de elección de esa mujer para su protección futura. Puede usarse hasta 120 horas después de la relación sexual no protegida, como ya comentamos. Y las desventajas, bueno, claro, tiene que tenerlo disponible, primero que nada. Segundo, tiene que ser colocado por un personal entrenado. Y bueno, aquí está la contraindicación de categoría 3 en el caso de que tenga un alto riesgo de infecciones de transmisión sexual la persona por haber tenido una relación sexual no consensuada con una o varias parejas que pudieran tener riesgo de una ITS. De los métodos hormonales vamos a ver un poco las dosis que se administran, sobre todo si no tenemos el levonorgestrel en la mano y tenemos que recurrir a una píldora anticonceptiva combinada. En este caso, por ejemplo, si vamos a utilizar píldoras que tienen 50 microgramos de etinilestradiol y 0,25 microgramos de levonorgestrel, vamos a utilizar 2 tabletas en una primera toma
y a las 12 horas repetimos 2 tabletas. Sin embargo, esta presentación de 50 microgramos prácticamente ya no se consigue comercializada, muy poco probable encontrarla en el mercado, así que probablemente nos vamos a ir con la siguiente combinación, que es 30 microgramos de etinilestradiol y 0,15 de levonorgestrel, para lo cual entonces vamos a tener que utilizar ya 4 tabletas en la primera toma y 4 tabletas a las 12 horas. Por eso es que es más frecuente el riesgo de náuseas y vómitos por la alta carga, por supuesto, hormonal que le vamos a administrar, sobre todo de etinilestradiol. Luego pues nos queda el levonorgestrel, que también lo hablamos anteriormente, que viene de 150 miligramos, una sola toma. Ya la de 2 tomas prácticamente no se comercializa. Y el acetato lipristal, que viene de 30 miligramos, y ya sabemos, una sola dosis, y hasta las 120 horas sigue siendo efectivo. Esas son nuestras dosis, recuérdenla, es importante porque puede presentarse en cualquier momento una mujer que la necesita, sobre todo por violencia sexual. Es frecuente que nos llegue y necesitamos darle algo, lo que tengamos a la mano. Si hay una cajita de píldoras anticonceptivas, bueno, una cajita, le damos esta dosificación que es muy fácil recordar, 4 tabletas, son 8 tabletas en total divididas en 2 tomas, con separación de 12 horas cada toma. Es muy sencillo. Y si no, el levonorgestrel, que es más fácil todavía, una sola tableta y estamos listos. Y aquí está otra vez para reforzar el límite de uso de las hormonales, sea Yuspe o levonorgestrel, 72 horas, ulipristal, acetato ulipristal, 5 días, que son 120 horas, y el DIU de cobre también 5 días o 120 horas. ¿Cuáles son las recomendaciones ya para terminar con esta clase? En principio, incluir en los programas de planificación familiar información sobre lo que es anticoncepción de emergencia. Es importante que la mujer sepa que existe y que la puede utilizar. No necesita una prescripción, un récipe para comprarla, la compra libremente en cualquier farmacia o la busca en cualquier ambulatorio que la pueden tener disponible. Recordar sobre todo el tiempo de uso que debe mantenerse para la eficacia. Reducir todas las barreras a su acceso, de decirle no la puedes tomar, por ejemplo un adolescente que a veces le ponemos mucha traba para entenderla, que no la use porque la va a usar de rutina, ¿no? Entonces, darle la asesoría, recomendarle su anticoncepción de emergencia porque tuvo una relación sexual, como muchos adolescentes, no protegida, y darle toda la asesoría necesaria para que se proteja ya posteriormente con un método más seguro y por supuesto con métodos de barrera. Y recordar, precisamente, no protege infecciones de transmisión sexual y hay que recomendar el método de barrera, ya sea preservativo femenino o masculino para esta situación. ¿Qué otras recomendaciones podemos dar? Bueno, que siempre la primera elección será el DIU por ser el de más alta eficacia, seguido del acetato lipristal y el levonorgestrel. Nosotros, por supuesto, ¿qué vamos a tener más disponible? Es posible que el levonorgestrel, las píldoras anticonceptivas, el DIU, porque el acetato lipristal no lo tenemos. Pero si tenemos un DIU, el DIU es una buena opción. El levonorgestrel va a ser siempre la primera opción de la anticoncepción de emergencia en la mujer que está en periodo de lactancia, porque recordar que el acetato lipristal se debe suspender la lactancia por 5 días. Y luego del uso de la anticoncepción hormonal debe recomendarse un método de barrera, un método seguro o la abstinencia sexual, ya que solo protege para la relación sexual para la cual tomó, porque a lo mejor se la tomó tuvo una relación sexual no protegida ayer y las tomó hoy. Perfecto, pero si tiene una relación sexual no protegida dentro de 4 días, ya para esa no nos sirve, a menos que sea el DIU que ya queda allí. Perfecto, pero para una hormonal necesitamos entonces repetirla, pero la idea es mantener la abstinencia, esperar que venga la menstruación y comenzar con un método bien seguro, ya sea hormonal, súmele la barrera o lo que se prefiera. Así que bueno, la anticoncepción de emergencia debe estar disponible y accesible a todas las mujeres en el mundo porque es parte de sus derechos en salud sexual y reproductiva. Los dejo entonces con esa reflexión y les doy las gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase que nos corresponde.